China, un antiguo país oriental, es la cuna de la rica civilización milenaria china. La grandiosa nación china usa historias para transmitir los eventos históricos. Son leyendas tradicionales, anécdotas conmovedoras y, sobre todo, hechos impresionantes sobre salvar vidas y curar enfermedades. La medicina tradicional china tiene una larga data y comenzó a tomar forma en la sociedad primitiva. Se basa en las teorías del yin y el yang y los 5 elementos, considera el cuerpo humano como un conjunto y contiene la visión del mundo y la sabiduría de la vida de los chinos. Hoy la medicina china se encuentra en el escenario mundial y no pertenece solo a Oriente. La nación china, laboriosa y benévola, está dispuesta a compartir su sabiduría milenaria con el mundo. Hi everyone, I think you like Chinese culture and like Chinese traditional medicine. So today I will introduction the acupuncture for you. Our lesson's title is A General Introduction of Acupuncture. Me llamo Paula de Diego, vengo de España. Siempre me ha gustado la medicina china. En 2020 me mudé a China con mi padre y tuve la oportunidad de entrar en la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai para estudiar la carrera de Medicina Tradicional China y Acupuntura. La acupuntura es uno de los muchos métodos de tratamiento de la medicina tradicional china y refleja los puntos de vista de los chinos antiguos sobre el cuerpo humano. Los puntos de acupuntura son puntos en el cuerpo humano y las líneas que los conectan son meridianos. Esta combinación de puntos y superficies hace que el método de tratamiento de la medicina china sea único. We know now almost more than 190 countries and regions use acupuncture in the world. And more than 2,000 years ago in China, acupuncture became very popular. Can you tell me one method you know to stimulate the acupoint? We can also use Maxibustion, Yes. Moxa. Yes. And in this course, it will teach us in our body there are 40 meridians. Totally, these 40 meridians, there are 361 acupoints. So it's a very big challenge for us to learn all these acupoints. Disfruto mucho el tiempo en clase y me llevo bien con los profesores y compañeros. Antes de mi primera práctica, me gustaría aprender más conocimientos y tener una visión más rica sobre la medicina china. Disinfect my finger and the skin of acupoint. Insert the needle. Oh, quick. I didn't even feel it. Yes. And we will screw. Ooh. First, we choose the Maxibustion. Above the acupoint, maybe 2 centimeters above. We should hit here for 15 minutes. I can feel it though. It's really warm. It's like it's shooting right into the point there, stomach 36. There's a line going all the way down to my feet, my foot. Para Paula, todo es nuevo. Siente que es una ciencia muy abstracta y difícil de explicar con comportamientos concretos. Por ello, aprovecha los fines de semana para ir sola a la biblioteca a fin de buscar materiales y conversar con sus amigos de su pueblo natal sobre su situación actual. Hola, Elena. Tengo muchas cosas que contarte. Como ya sabes,
Llevo un tiempo estudiando medicina tradicional china. Me gustaría poder combinar los conceptos, teorías y técnicas de la medicina que conocemos y de la medicina tradicional china y aplicarlos a la investigación clínica. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu fin? Muy bien, estoy estudiando por acupuntura, tengo examen la semana que viene. ¿Y cómo te sientes? No, bien, acupuntura me gusta mucho, en plan es muy, lo encuentro como muy interesante, pero creo que hay como mucho background que hace falta como entender la historia y los inicios de la sociedad china para llegar a entender del todo la y pues acupuntura. Tiene muchos años. Aunque tiene una base de ciencia, también hay mucho más que es como del el chi, las sensaciones y la manera de vivir, pero bien. Entonces pues sí es muy diferente el llegar aquí y que te digan todas las maneras que la acupuntura puede ser y ayudar a nunca haberla conocido y estar en tu país, ¿no? Cuesta un poco, pero Sí, al final sí que lo consigues. Yo creo que... Mi amiga Elena y yo discutimos los nuevos conceptos que aprendimos en la última clase de acupuntura. Nos gustaría conocer más sobre la medicina china y sentimos una tremenda curiosidad sobre la historia y la cultura detrás de ella. Recently, I've been very busy these days, and everything goes well in your study and life here. Yeah, I wanted to get you to know one thing. I'm struggling a little bit with one subject, acupuncture. I really feel like I need more like a background. Like I know it's a very new thing and different thing for me, or maybe just find another way to get more concepts and keep learning to get more of a clear idea of the history and background of. Paula cuenta a su tutor las dificultades que enfrenta para comprender la acupuntura y el tutor se preocupa por ella y quiere The ayudarla. background of acupuncture, and I was just like, Oh yes, I see. Maybe the acupuncture class, there is something very abstract. yeah. And you know, there is a TCM museum just over there, you know. And I think I can make a reservation for you here. That would be great. Yeah, and I think there are something that you can find there. You can find the key to the TCM, Okay. and maybe you can find more there. I think that would be great and useful because I really need a little bit more of a background to clear my head a little bit. Yes, and maybe you can just ask your close friend Anila to go with you. Okay. Yes. Okay, I will. I will. Okay. Welcome to the Museum of Traditional Chinese Medicine. Thank you. Look on the one of the most important and part of Chinese traditional medicine, their herbs, represented from copper on the entrance of our museum. That's one of the beautiest part what welcome you to our museum. Here it will look like down, we can observe there's 5 elements, representing all the 5 elements, what is related to the 5 organs and 5 tastes and 5 sounds and everything like that. Here we see the Bhagwan, also representing one of the most important parts in the Chinese traditional medicine. And here like 3 most important fluids, Shen, the Qi, and Jin. So all relation to within the body. Yeah, those like for Chinese medicine, if you as a doctor, you need to maintain all of those 3 fluids in one level and not to go them up or down, because in that case can appear the disease in the body. En muchos países que desconocen la medicina tradicional china, esta sigue siendo un misterio. Pero en otros países, la acupuntura, tuina y otras técnicas se usan frecuentemente, y la medicina tradicional china se ha vuelto cada vez más conocida. Creo que con la popularización de la medicina china, cada vez más personas se enamorarán de ella, como yo. So, okay, this is our like the copper man for acupuncture exhibition. As we see, this is actually not a man, but a woman. Yeah. What is representing the mother of the Buddha.
That's the original one? Yeah, that's the original one. That's actually the original, and the story is also like true. How does it know that it's the right acupoint? The mechanism of that guy is very simple. You put inside it water, and you use the needle. You put the needle. If you choose the right acupoint, the water will flow out of it. If not, the water will stay, and you fail the acupoint. Unique. Okay. Pues lo tienes fuerte, Reina, y Sí, eso sí, es sí. hit pattern, ¿sabes? Sí, sí tengo hit. O que sea... No, pero heavy, el tuyo. Y aquí está el... ¿Cuál es el? El es un extra point, ¿no? ajá. Que está al mismo, o sea, que está igual que el pericardiumate, pero en el otro lado. Y luego aquí en la mano hay este, que es el large intestine 4. Y luego hay, bueno, los extra points de aquí. Siempre que tengo tiempo, hablo con Elena sobre los nuevos conocimientos de la medicina tradicional china. Durante estas conversaciones, recuerdo rápidamente los conocimientos de la acupuntura, los puntos y los meridianos, que originalmente estaban lejos de mí. Hi guys. Hello. Hi, nice to meet you. To meet you. Let's go inside the coffee Yeah, shop. just- Yeah, it's it's a little raining, bit- it's cold. Para ayudarnos, Wen-Xin siempre comparte con nosotras su comprensión sobre la medicina china. Are you doing like one-to-one like exams? Practicing with each Yeah, other. women practicing with each other. It's okay, just like... That's true, and I think once you get some clinical practice, I think it'll be much more easier to memorize them as well. Yeah, so. for sure. I think it will be easier when we actually start like... mainly, we also take in Chinese materia medica, which is the one about the herbs. And we, like, it's an introduction class so far. Like, we're just getting to know a little bit of the medicinal properties herbs can have and what does, like, these properties mean. Like, Yeah, so actually, like I know it's like a story from ancient times about how, like currently the subject you're taking is Chinese materia medica, right? Yes. Yes. So this book, a lot of the things that we learned were actually from a book called 本草纲目. Actually, this guy, he's called Li Shizhen. He compiled like a book called 本草纲目, which is also known as the Compendium of Materia Medica in English. Yeah. So Li Shizhen is actually a very famous medical expert in the Ming Dynasty. And he came from a medical family in Qizhou, I think, located in the Hubei province. He was very interested in Chinese materia medica, so he was going through a lot of old like classics and other books as well, and he found that the information inside was not completely accurate. So he decided to compile a new book, a new work of his, which is this current one. And you know, like Charles Darwin, you know, right? So he called this book the Ancient Chinese Encyclopedia. So I thought that was pretty cool. Yeah. no, that's really cool. I mean, like, we can probably go to the herb garden later. Después de aprender muchos conocimientos de la medicina china con Wen-Xin, oriunda de China, Paula siente que la medicina china le está abriendo sus puertas. And it's written by this famous physician. He's called Zhang Zhongxing. He wrote it. He's from the Eastern Han Dynasty. So quite an important guy. Yeah, he's an important guy. So like he gathered all these different TCM formulas because he's very interested in this, and he actually formed this book, which is Shanghai Zapinglun, and so because of this book, he's known as the saint of medicine. Yeah. Okay. So yeah, it's pretty interesting. I mean, the book itself is a lot of the formulas in it are still used today, and they're very famous. So it's pretty cool. Yeah. I mean, you can look forward to learning it. Yes, we can. Are you interested in like? Wen-Xin no solo me ha mostrado muchas hierbas tradicionales y me ha enseñado a encontrar puntos de acupuntura, sino que también me ha hecho conocer la historia detrás de la medicina china. En cuanto a la parte práctica, también me ha ayudado a lidiar con mis preocupaciones y falta de confianza.
So the park is open to the general public, and I think there are quite a lot of people here during the weekend. Just be careful. Yeah, it might be very slippery. And this is zhu. Have you learned this word before? I think it invigorates the blood or cools the blood, something related to the blood, but and stuff like that. I don't think it's native to Shanghai itself. Here, goji. I mean, like it's fresh goji right now, but it says that. that's how big they get? Yeah, I think so. Yeah, I mean, there is more. yeah, this is small for now, but it should get bigger. Here, you can take some. You're right. Eat it. It looks like little chilies, Yes, right? They look like chilies, right? It's not a tomato. So you all know that goji is like it can enter the liver channel and all that, right? It's for the eyes, right? We've done this one. Yeah, you've done this one. And then it can also like cool the blood. Yes. Yeah. Los profesores de la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai saben perfectamente que no es fácil para los extranjeros aprender la medicina tradicional china. Para que Paula y otros estudiantes internacionales tengan una experiencia profunda de la medicina china, los invitan especialmente a conocer una farmacia tradicional y los animan para que hagan prácticas. Paula se siente emocionada cuando entra en contacto con sus propias manos con los objetos históricos de la medicina china. 这个呢是蔷薇科植物金樱子的干燥成熟果实，你们可以拿起来看一看，可以闻一下它的味道。那这个桌子呢，就是我们中药的调剂台，这个是我们中药的一个斗谱，就是调剂台里药品的一个排放的一个位置。这个呢是我们中药的一个称量工具等秤，它是宋代发明的一个称量工具。这个是等杆，这个是等钮。 那这个东西呢，是我们的一个铜研船，就是研磨药材用的。Con el paso del tiempo, he aprendido sobre la cultura y la historia de China, lo que me ha dado una comprensión más profunda y una imaginación más concreta sobre la medicina china. El estudio de la medicina china no solo se limita a los fármacos chinos, la acupuntura y otros métodos de tratamiento, sino que ha construido un puente de comunicación entre la cultura china y yo. He conocido las historias de aquellas personas que se han sacrificado por los demás y han trabajado incansablemente desde el inicio de la medicina china. Teniendo la medicina china como punto de partida, quiero conocer más sobre la cultura china. 好，我们上课之前有个礼节敬礼。我们今天学的内容是太极拳，这个24式比较简单的几个动作。好，我们现在简单学那个野马分鬃这里，这个手稍微弯曲点，往上一点，对手放松，哎，自然放松，然后这个手，好，那我们接着往下，从耳边推出去往外拉，一个拉，倒卷红走1，抱球，哎，左手在上，右手在下。 La armonía del yin y el yang es la base de la medicina tradicional china. El yin y el yang es una visión única en China. Destaca el equilibrio y está presente en todos los aspectos de la vida tradicional china. El tai chi es una habilidad que entrena la mente y el cuerpo con el objetivo de lograr este equilibrio. I would rather just eat though. What do you think about the classic medical books? Is it hard to understand and hard to translate? I say I had the hardest time with Huangdi Neijing, but I found Shanghan Lun and Jinghui Yaole easier, but they say, oh, those are harder. Zhang Zhongjing, or whoever actually maybe wrote it, is more direct, whereas the Huangdi Neijing can kind of be like, a little confusing, yeah? So, a little bit. Yeah. Al compartir con otros compañeros, siento que la medicina china es más que una gran ciencia de larga historia, sino una perspectiva de la vida de solidaridad y amor. Su núcleo es, en realidad, el poder espiritual del pueblo chino.
a hacer porque si ahora va a preguntar tantas cosas, me voy a hacer un Word que voy a poner como el punto, la manera, en plan, ¿dónde está básico? En plan, ¿dónde está básico? Porque los canales los tengo en la mente, en plan, me puedo acordar más o menos. Y luego me pondré como las dos main indications y qué tipo de points, por si pregunta lo de Yuan Source o Qingwao. Y luego me haré otro documento que ponga la definición de... La ayuda entusiasta de los profesores y compañeros no solo ha facilitado a Paula comprender la medicina china, al mismo tiempo le ha permitido dominar el núcleo de la acupuntura en un corto periodo de tiempo. Comienza a buscar oportunidades de práctica. Yes, first we locate the acupoint. Yeah, in the middle of this bone. Yeah. Right here. When you press it, okay, you will feel. Yeah. Yes. It's right here. So between these two, you can use. It's called. You can use the thumb and index finger to hold the needle. Okay, the handle of the needle, and then you can use the other 2 or 3 fingers, like the middle finger, the ring finger, together to control the direction of the needle going to your skin. Okay, now you can feel it, right? How do you feel? I feel numbness on the fingers. Okay, you feel numbness on the fingers, right? This proves the meridians go along the fingers, okay? From your hand to the fingers, but sometimes from the fingers to the hand and then forearm and the arm, okay? This shows there's qi and blood circulation, right, in the meridians. Yeah. Okay, and then you can try to withdraw it. Slowly, slightly. Okay. Good. Okay, so that's it. Yes, Thank you. Thank you. Hola, estoy contenta porque puedo encontrar con rapidez y precisión muchos puntos de acupuntura y he comenzado a practicar con agujas. Me gustaría compartir un punto de vista filosófico que aprendí hace poco: la virtud de un gran médico. Es decir, los médicos no solo deben tener habilidades profesionales, sino una actitud aterrizada y, más importante aún, la dedicación al mundo y a los demás, lo que solo existe en la cultura china. Poco a poco he descubierto que la cultura china, la sociedad china y la medicina china son un conjunto inseparable. La historia y el desarrollo han dotado continuamente a la medicina china de un valor único, que también contiene la percepción del pueblo chino sobre la vida. Okay, how are you studying? It's been good. I just had a question I wanted to ask you. Yesterday, I saw in the textbook that stomach 20, it can be used both for diarrhea and constipation. Yeah. Because the symptoms are opposite. So why is it that stomach 20 can be used for both things? The symptom is opposite, but you know, acupuncture, it can regulate 2 ways. Okay. You know, the diarrhea is too quick. So it depends on the pathogenesis within the body. It will have an effect or another. Yes. Oh, okay. And we can also use the stomach 36, both treat diarrhea or constipation. Okay. So which is the difference between stomach 20 and 36? We usually think the stomach is for plus energy, and acupuncture usually to reduce. Okay, so the stimulation also differentiates the treatment. Or you only use
acupuncture, it can regulate 2 ways. Okay. Okay, I will remember the explanation, and thank you, Lao Shi, for explaining it to me. Okay. 谢谢。Gracias a la ayuda de mi tutor Peter, tuve el honor de conocer al profesor Yang, quien está a cargo de la investigación en medicina y fármacos chinos. 这一台呢是针刺手法仪，针刺手法仪的话呢，它同样也是在我们做手法训练的这个过程中间，以前都没有办法把它记录下来。我们在这个整个操作的这个过程中间，我们可以把一些所有的参数都可以把它记录下来。记录完了以后呢，我们同样在我们的这个训练过程中间，我们可以来修正自己的这个针刺手法。你们下面可以试一下，可以。两个手，两个手。 两个手 ，two with two hands。对对对。你看这个参数不就出来了吗？ El profesor Yang me mostró con entusiasmo los resultados de su investigación y me impresionaron muchísimo. La misteriosa medicina tradicional china puede integrarse con la innovación científica y tecnológica, lo cual creo que beneficiará al mundo en la mayor medida posible. So I wanted to ask him that, like, it's my first time seeing TCM being combined with something so technological. Yes. If he thinks that this really helps students get better at like traditional Chinese medicine techniques. 其实这个中医走向世界呢，它主要是针灸，但是呢，整个针灸在我们的教学过程中间，我们还是用一些比较原始的一些方法。所以我觉得呢，我们这个设备呢要研发。 这些设备的目的呢，是为了更好的能够把我们的这个针灸能够推向世界，以后呢，来为世界人民造福。 Mudarse a otro país nunca es una decisión fácil. Estudio la medicina tradicional china en China y lo que me nutre no solo es la medicina china. So we have to put this as much as possible. Okay. Just to feel it. Sino la sutil influencia de la cultura china. La medicina china es más que la acupuntura y las hierbas medicinales, puesto que es también una historia inmortal, una cultura profunda, la dedicación e incluso las costumbres y las artes marciales chinas, que se encuentran impregnadas en todos los aspectos de la vida de los chinos y ha formado un circuito cerrado positivo en mi vida también. Detrás del viaje de aprendizaje de estudiantes extranjeros de la medicina tradicional china están el entusiasmo y la apertura del pueblo chino, la calidez y el desinterés de la sociedad china y la profunda amistad entre personas de diferentes colores de piel al atravesar las fronteras. Todo lo anterior se transforma en un puente espiritual entre China y el mundo. Detrás de la medicina china se encuentra una cultura milenaria. El poder espiritual de la unidad del hombre y el cielo que contiene no solo es herencia de la cultura china, sino un aporte único de China hacia la civilización mundial. China está abriendo sus brazos en espera de sus visitantes.